Hoy vengo con una entrevista pero elegantísima. Lo más interesante de esto es que este tema no lo hemos tocado aquí en mi canal. Yo estoy muy intrigado porque es algo que todos queremos saber, todos queremos comprender, entender, pero no todos podemos. Me encuentro hoy con Diana Vela. Diana, ¿cómo estás? Bien, William, muchas gracias por venir acá. Diana es una empresaria, ella es colombiana, llegó aquí hace casi 17 años a Canadá. Casi 17 años llegué aquí a Canadá. Estaba embarazada, de hecho, cuando llegué con el que era en ese momento mi esposo. Yo creo que ese ha sido uno de los viajes más largos que he tenido en mi vida. En avión, por la noche, con una barriga de 4 meses, con todo. Yo pensé que te ibas a referir por tu esposo. No, él estaba conmigo, él había venido antes. No, justamente porque estaba sola, fue difícil. Con la barriga grande tenía todos los síntomas que te puedas imaginar que a la mayoría de mujeres se les acaban a los 3 meses. Yo los tuve todo el embarazo. Entonces, wow. sí. Esto hace parte de todo, esto es una aventura, inmigrar es una aventura de principio a fin. A veces yo escucho mucho aquí empiezo desde cero y yo no estoy de acuerdo. Yo no empiezo desde cero aquí, yo no nazco otra vez aquí. Yo vengo con mucha experiencia, yo venía incluso embarazada, vengo con mucha experiencia, con mucho aprendizaje, con quién soy, que eso no me lo quita nadie. Con una identidad. Con una identidad y una esencia. ¿Verdad que el ADN, como tú dices, lo interior, eso viene en un solo paquete? ¿Por qué estamos tocando este tema? Vamos a entrarle de una vez al grano. Yo soy especialista en hipnosis, trabajo con hipnosis y hipnoterapia, que es muy diferente a la hipnosis de espectáculo. Soy también coach profesional en programación neurolingüística y soy astróloga desde el enfoque de la astrología psicológica. Wow, eso abarca cosas espirituales. Mira, si a mí me preguntas, no se puede nunca dejar de lado lo espiritual porque somos seres espirituales. Esa es mi manera de ver, sin querer convencer a nadie ni a ti ni a nadie. Tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo energético, que decimos, un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, pero todo está en este paquete. Por eso lo que decías hace un momentico, que el ADN, los valores, la identidad, todo eso está ahí. Lo demás se puede cambiar, lo que hago, la pareja, bueno, todo eso que son como los accesorios que tenemos en nuestra vida. Sí. Sí, y no siempre superficiales, pero es lo que está al lado de lo que nosotros hacemos, pero lo que somos, y me gusta cómo lo hiciste porque está hacia abajo, somos lo que somos aquí adentro, eso está siempre ahí, desde que nacemos, incluso de otras vidas, si es que crees en eso. Diana, ¿tú hace cuánto haces esto? Yo empecé a estudiar, a investigar en psicología todo este tema del comportamiento humano en el 2020. Okay. En el 2020, cuando yo me enfermé, de hecho, porque tuve una segunda depresión mayor bastante fuerte, una depresión de 1 año y medio en el que pasé por todos los medicamentos, por todos los médicos, muchos médicos de hecho, porque habían síntomas que los médicos no sabían de qué era. Tuve 2 neurólogos, en algún momento me hablaron de Alzheimer precoz porque tenía problemas de memoria y habían unos síntomas que eran bastante especiales, no podía dormir, tenía 2 tipos de dolor de cabeza, hasta que, bueno, después de muchos exámenes y pastillas y una cantidad de cosas, un neurólogo viejito divino que no me acuerdo el nombre, me dijo: señora Vela, tiene síntomas físicos, pero esto no es físico. Es mental. Sí, es más profundo que físico, es emocional, tiene que ir a buscar en otro lado. Ahí fue que yo dije, me ayudaron, hasta donde pudieron, me ayudaron. Los medicamentos, los adoro, me guiaron mucho, pero llegó un momento en que me estrellé contra un muro y necesitaba otra cosa. ¿No avanzabas? No avanzaba. Definitivamente. Es como cuando uno toca fondo y dice, bueno, ¿cuáles son las opciones? Me siento y me hago la víctima y me pongo a llorar por lo que me está pasando y asumo lo que los médicos decían, por ejemplo, después de la segunda depresión puedes tener una tercera y es 70% más fuerte o algo así. Sí. Y yo decía, no. Mi otra opción era que necesito aprender de todo esto, ir a buscar la ayuda que necesitaba en ese momento y fui a buscar la ayuda. Me encontré con una psicóloga que manejaba justamente la programación neurolingüística, que es la única psicóloga
astróloga, de hecho que me ayuda de todas las que vi realmente. Todas son bellas, pero ya saben, uno tiene un clic con las personas, una conexión con las personas. Wow, entonces después de tú haber aplicado lo que aprendiste sobre ti, tú decides de abrir una empresa aquí en Canadá. Claro, es como encontré mi pasión, encontré mi misión de vida. Yo no sé si tú has oído la frase de Mark Twain que dice, no me acuerdo exactamente la frase, pero es los 2 días más importantes de tu vida es el día que naces y el día que descubres para qué. ¿Para qué naciste? Ajá, ¿para qué naciste? Entonces a mí esa frase me ha acompañado desde el principio en todo eso, porque con todo este problema que se me presentó de mi propia salud, eso me hizo como un sacudón. Y me dijo, por aquí no es, mijita, por aquí no es. Usted está bien aquí, sí, pero está en su zona de confort, hay que abrirla. Esto hay que abrirlo. Y necesitaba avanzar, sabía en el fondo de mí que si no salía de esto, iba a continuar. Yo estoy frente a ti, pero yo siento que soy frente a una persona que tiene 20 años de experiencia. Eso me lo han dicho varias veces. Y de hecho yo misma lo siento. Es una facilidad que no sé de dónde viene. ¿Crees en las vidas pasadas? Sí. Bueno, de pronto de allá. Porque tengo una facilidad para conectar con las personas que están enfrente mío. Ya sabes, cuando tú encuentras tu talento, cuando te conectas con esa misión y amas tanto lo que hace, que es fácil. Así como lo que tú haces. Para ti es muy fácil hacer esto, ayudar a las personas que están buscando el trabajo porque es amor por lo que estás haciendo. Viene de un lugar que no es solamente aquí. Te conecta justamente con lo que decías hace un rato, la identidad, la esencia. Astrología fue de las primeras cosas que empecé a hacer, de hecho, porque lo que me ayudó a entenderme a mí misma al principio, cuando estaba enferma, fue mirar mi carta astral desde este punto de vista de la astrología psicológica. Es como, mira, eso es lo que yo le decía a Marcela, que era mi terapeuta en ese momento, una de mis terapeutas, ya ahora es mi socia, y yo le decía a Marcela, es que siento que tengo 2 personas en mi cabeza que se jalonean entre la una y la otra. O sea, ¿será que me estoy volviendo loca? Cuando vimos la carta, me dijo, no, lo que pasa es que tú tienes mucha energía de aire, que es muy intelectual, mucha energía de agua, que es un poco más de las emociones, tienes las 2. Entonces se trata de usarlas cuando mejor te parezca. O sea, no tienes que escoger la una y la otra, las 2 te pertenecen. Y eso fue como, ok, no estoy loca, no estoy perdiendo la cabeza. ¿Tenía sentido? Sí, le dio sentido. Ella fue muy hábil. Sí. Al utilizar eso en el momento casi que preciso para que tú logras entender y desbloquear, porque en ese momento tú desbloqueas algo que te está deteniendo. Sí, y la autoaceptación, el autoconocimiento y poderme enamorar de mí misma tal cual soy. ¿Perfecta? No, who cares? ¿Quién es perfecto? Entonces fue por eso es que empecé con la astrología. Yo al mismo tiempo le dije, Marce, necesito que me enseñes astrología. Yo ya sabía eso, ahora lo entiendo. Por eso es que la gente me dice que ve esto en mí. Es como que si estuviera viendo en un espejo, como que antes estuviera viendo en un espejo que estaba empañado y no se veía claramente, y cuando ves la carta lo limpias y te ves más claramente. Ok, yo soy así. Tengo los ojos cafés, tengo los labios de esta manera. Yo ya sabía, pero no lo entendía. Yo ya sabía y no sabía cómo explicar lo que sentía. Ok, viene como una explicación a algo que ya la persona sabe probablemente, pero esto viene como a justificar un poco. Como una confirmación a veces es una eso, confirmación. ¿no? Ahora está claro que yo lo que hago es la astrología psicológica. O sea, no es la astrología clásica, que es la astrología que va al futuro o que hace predicciones o ese tipo de cosas. Hay muchas astrologías. ¡Wow! Kármica, financiera, bueno, hay una cantidad de astrologías. La que yo hago es la astrología psicológica. De hecho, Marce, que es mi maestra, es psiquiatra en Colombia y profesora de psiquiatría. Entonces es cómo estas energías influyen en nuestro comportamiento y nos ayuda a entendernos a nuestros propios comportamientos y como a ver qué es lo que tengo que trabajar y cuáles son las áreas que tengo que pulir un poco y cuáles son mis fuerzas, dónde están mis fortalezas, este tipo de cosas. Yo no sé nada de astrología. Yo vengo aquí a una consulta contigo. ¿Qué es lo primero que tú haces conmigo?
Lo primero que yo hago contigo, bueno... ¿Debo tener miedo? No, bueno, depende de lo que te dé miedo, yo no sé. Ustedes me acompañan, ¿eh? No, la verdad es que yo soy coach, como te decía hace un rato, entonces todo lo que yo hago, incluso la astrología, siempre está mezclado con coach. Entonces yo te pregunto qué es lo que estás buscando, cuál es tu objetivo. SMART, no sé si has oído eso, el objetivo SMART, tú conoces la PNL, Sí. es un objetivo específico, qué es lo que quieres trabajar porque el cerebro necesita ir para allá. Cuando veo tu carta necesito tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento y tu hora de nacimiento, que es muy importante. Desde ahí yo lo meto en mi software, que es un software que está creado por un colombiano, de hecho, que es un ingeniero de sistemas que también es astrólogo, es una maravilla. Sí. Ok, esto realmente es técnico. Sí. Cuestión de números, información, y eso te da un resultado. Sí, es un resultado. Antes, obviamente, lo que hacían era coger y hacer los cálculos manualmente. Entonces, dibujar la carta astral es una cosa complicadísima y de mucho cálculo, como los Reyes Magos, por ejemplo, me imagino. Es otra historia. Pero ahora tenemos software. La puedes buscar tu carta astral, de hecho, en internet, gratis, en astro.com. ¿En dónde? Astro.com. Astro.com. Yo les voy a compartir eso también a que quieran. Sí, porque es bastante precisa. Muchos astrólogos lo recomiendan porque las coordenadas son muy precisas, tienen mucha información. Cuando uno no tiene un software, se utiliza astro.com. Entonces... Pero normalmente eso, ¿qué determina en una persona? Bueno, entonces después de mostrarte la carta, lo que hacemos es mirar tu sol, que es tu identidad, cómo te muestras, como tu identidad, el yo soy. La luna, que habla de tus emociones, que habla de tu subconsciente, que para mí, sinceramente, los horóscopos deberían tener más la luna que los soles. ¿No seríamos todos emocionales? Pero por eso entenderíamos mejor nuestras emociones, que es lo que tenemos por dentro. Nos pondríamos todos a llorar al mismo tiempo. De todas maneras, los horóscopos son demasiado generales. Y el ascendente, que según la astrología kármica, que también me gusta mucho, es lo que tú vienes o que tu alma viene a aprender en esta vida. Esas son las cosas que se ven. Por ejemplo, yo soy un ascendente Tauro, entonces es una relación con ir más despacio, porque Tauro es una energía muy femenina, incluso si uno piensa en un toro, pero es ir un poco más despacio, como ya sabes, ¿no? El toro, imagínate el toro que está comiendo, no me molesten, estoy rumiando aquí, pero si lo molestan, ojo. Mi enfoque es más con las mujeres que están atravesando una crisis de identidad, que a veces crisis de los 40, un poquito más abajo, un poquito más arriba. Son mujeres que se sienten que su identidad ha estado tocada y que se hacen preguntas como quién soy, quién realmente soy, y las ayudo a que vuelvan a coger el volante, las riendas de su vida y dejar de vivir por o para los otros y vivir según su propia autenticidad. Un proceso de inmigración, tú y yo lo sabemos, no es fácil. O sea, cuando yo dije hace un rato, no es empezar de cero, tampoco quiere decir que uno llegue con todas las herramientas. Cambias de lengua, cambias de trabajo, cambias de familia, cambias nieve, sol, cultura, idioma. Son muchos cambios. De hecho, en algún lado leí, que no me puedo acordar en dónde, que un año en un país extranjero es como si hubieras vivido 4 en el tuyo propio. Entonces imagínate todos los cambios, todo lo que sacude venirse a hacer esto. Y claro, es un proceso de evolución que viene del caos, porque todo este cambio, ¿te acuerdas que hablábamos del caos el otro día? Es caótico. Es caótico. La cosa es que cuando uno sabe manejar el caos, hay regalos detrás de todo eso. Y me parece interesante que menciones eso, porque justamente estamos preparando un taller para inmigrantes. ¿Un taller para inmigrantes? Sí, un taller para inmigrantes porque... Dame un segundo. Oído, papel y lápiz. Un taller para inmigrantes. ¿En dónde? Mira, todavía no tengo los datos exactos, lo voy a trabajar con mi amiga Paulina, que tú conoces, con Cecilia Chacini, que son 2 personas de mi enterísima confianza, y es justamente para mostrar a los inmigrantes un enfoque diferente de ver este proceso, sin quitarle la importancia, sin decir, no, oiga, esto es fácil. No es eso, es simplemente verlo desde otro punto de vista, un poco más desde la identidad y de la esencia.
Ya les contaré con más detalles. Sí, ya vamos a venir entonces más adelantico y cuando los tenga yo los comparto igual en cualquier momento en la descripción del video. Pero me gusta ese temita del caos, porque es que todos pasamos por momentos donde tenemos desafíos, tenemos dificultades, caemos, estamos en lo más profundo y tenemos que levantarlos de la ceniza como el ave fénix. Pero el caos siempre viene con regalos también. Sí. Siempre vienen con cosas maravillosas y nuevas puertas y nuevas oportunidades. Porque el caos es crisis. Y cuando hay una crisis es igual a oportunidad. Sí. Pero el problema es que la mayoría de las personas que caemos en caos o en crisis no vemos al exterior. Y tenemos dificultad en ver eso. Sí. ¿Tú qué tienes que aportar ahí en este tema? Se queda uno pegado. Bueno, te voy a contar de un estudio que se hizo en algún momento. Okay. Es un estudio de un ratoncito, lo voy a contar con mi historia en mi chiquito, que lo pusieron a este ratón delante de 4 compartimentos con un laberinto. Pusieron el queso en el tercero, me parece que era en el tercero. No había 4, había 8. En el tercero, y el ratón se acostumbró que ahí estaba el queso, entonces pues él iba al tercero. Al cabo de unos días, no me acuerdo exactamente cuántos o meses, no me acuerdo, ese queso lo pusieron en el 8. Entonces el ratón, le cambiaron de lugar, pero el queso estaba ahí de todas maneras. El ratón se fue al 3, porque por automatismo estaba en el 3, estoy acostumbrado a eso y debería estar. El ratón llegó y dijo, bueno, aquí no está, y lo fue a buscar en otras partes y bueno, en la exploración descubrió que estaba en el 8. Al mismo tiempo, ese estudio con los humanos no pasa lo mismo. Si le quitas el queso del 3, entonces nosotros tenemos la tendencia a quedarnos ahí a filosofar, pero ¿por qué me quitaron del 3? ¿Pero por qué la vida me está haciendo esto? ¿Pero por qué, no sé, los políticos me están cambiando lo que ya tenía y me están quitando lo que ya tenía? Y no nos damos cuenta que el queso está en el 8. Es simplemente moverse un poco, cambiar un poco la dinámica, cosa que para nosotros no es tan fácil. Cambiar la dinámica y salir de las rutinas y de las cosas de las que estamos acostumbrados, porque somos seres de rutinas, seres de creencias. Ya has oído las creencias limitantes últimamente, eso está recontra de moda. Entonces es un poco eso, romper eso para poder crear nuevas. O sea, estar en movimiento finalmente. Aquí en mi canal yo repito mucho eso. Esta partecita que acabas de decir, que yo sí, pero lo explico un poquito diferente. Yo le digo que hay que bailar la música que esté sonando. Tenemos es que irnos acoplando a la vida y el universo está en movimiento. Sí. Los planetas, todo el cosmos, todo está en movimiento. Nada está estático. Nada está estático. Y las oportunidades también están moviéndose. Pero si nosotros nos quedamos estáticos, todo pasa por delante de nosotros. Sí. Y nada va a pasar. Nosotros tenemos que estar en acorde con el movimiento, vibrando de la misma manera, con la misma energía, fluyendo, y cogemos la oportunidad y la seguimos y ahí vamos construyendo. Exacto. Sí, es de esa manera que yo lo explico y me parece curioso porque aquí en mi canal yo toco mucho este tema y realmente es así. Eso le digo yo a los inmigrantes que están llegando acá, recién llegaditos. Prepárese física, psicológicamente, mentalmente, económicamente también un poco, pero vienen acá y mismo si yo les digo a ustedes y les explico cómo va a ser acá, siempre va a ser diferente porque cada persona tiene una perspectiva diferente, sí, y una manera de ver las cosas diferente. Total. Ese es todo un tema. Lo que acabas de mencionar, porque tú tienes la realidad, tu filtro, que son tus creencias, tu educación, tu cultura, todo lo que nosotros somos, y la realidad que tú tienes, o la realidad virtual, como diría Don Miguel Ruiz, a través de tu filtro. Entonces, la realidad puede estar muy distorsionada según lo que tengamos en ese filtro. O sea, eso es todo un tema. Aquí nos quedamos hasta la medianoche solo con eso. Segurísimo que sí, segurísimo que sí. Pero yo siempre les concluyo diciéndole a las personas, mira, no te preocupes. Hay personas que se contactan conmigo, no, William, me pasa esto, no pude sacar esto, no pude sacar la visa, no me... Y dije, tranquilo. Yo soy muy espiritual. Y yo siempre les digo, los planes de Dios son perfectos. Si Él no quiso que te saliera la visa ahorita, te va a salir más tarde porque Él te estás protegiendo. Entonces, cuando hablamos de Dios, o hablamos de universo, o hablamos de un poder infinito, es la misma cosa finalmente. Entonces, ahí es donde tenemos que, pues, en lo que tú haces, ser hábiles para hacerle ver esas cosas a las personas, porque cuando están en caos no ven nada.
No, es otra metáfora que me gusta mucho. Es como la metáfora del árbol, cuando o el problema, es como te acercas tanto al problema que no puedes ver que no puedes ver la totalidad, sino que estás pegadito, estás viendo solamente el muro aquí. Pero si te alejas un poquito, hay otras salidas por acá. Exacto. Entonces alejarse un poquito, tomar distancia y decir un momento. La perspectiva cambia. Ahora, hay algo que yo le digo mucho a mis clientes cuando están en esta sensación de no me está saliendo. Esta crisis. No, en esta crisis. No me salió la visa. Hoy no te salió la visa. Por ahora no te salió la visa. No me salieron los papeles que necesitaba que me salieron. Por ahora. Por ahora, porque el por ahora van a salir. Wow, me encanta ese por ahora. Eso te lo voy a robar. Te lo voy a robar porque me encanta. Sí. Por ahora, sí. Y de todas maneras, las personas que me están viendo aquí en mi canal, ellos saben cómo yo les hablo y cómo todo esto. Y yo soy una persona también muy positiva y motivadora, pero me encanta ese por ahora. Sí, porque ponte a ver, hoy es como me pasó la semana pasada que tenía algo importante y me regué el café por encima. Me tocó conseguir otro y dije, ay, otro pantalón y otro. Bueno, hoy no salí perfecto, solo hoy. Por hoy. Ya. La pinta no está perfecta. Y no se generaliza. Y no se generaliza. No es que me salieron las cosas mal ni nada de esas cosas. Hoy tuve un percance. Sí, me parece un poquito curioso. Voy a contar un poquito de algo que me pasó a mí, de mi historia. Yo duré casado 15 años aquí con una chica quebequense. Y de repente, ¿sabes cómo son? No sé cómo son las mujeres quebequenses. De un momento a otro me dijo, ok, William, ya yo quiero seguir mi camino, pero sin ti. Ya, así como si nada pasara. Yo acepté, perfecto, listo, ok, yo no te voy a obligar, yo no obligo a nadie a que me quiera. Entonces, fue muy duro para mí. Yo pasé entre 6 a 8 meses, pero re mal. Mal, después de haber trabajado 15 años, tanto esfuerzo, y yo estaba ahí en esa crisis, aquí pegado al árbol que tú dices. Y yo no miraba nada. Pero el tiempo también le enseña a uno, el tiempo es un buen maestro. Entonces a medida que iba pasando el tiempo, ya pues uno como que se iba resignando y ya iba uno mejorando, cambiando. Pero después, más o menos un año después, entendí por qué eso tenía que ser así. Lo entendí, pero un año casi después, dije, claro, es por esto que tenía que pasar. Y resulta que yo en este momento me siento el hombre más feliz del mundo, que estoy fluyendo y todo me sale súper bien. O sea, todo lo que hago porque lo hago con amor y con pasión, cosa que no podía hacer antes. Si me permites, hay una frase que leí en estos días, yo leo tanta cosa que no me acuerdo en dónde, que decía, no es el tiempo el que cura, es lo que haces con ese tiempo. Me imagino que lo que hiciste en ese tiempo, ¿qué hiciste en ese tiempo? Yo me movía mucho. O sea, físicamente yo me movía mucho. Yo no me quedaba en un solo lugar nunca. Y mismo si tenía auto, a veces prefería caminar 1 o 2 horas, pero yo estaba en movimiento. Me fui al gimnasio, escuchaba audiolibros y llegaba en la casa, no podía dormir, me ponía a hacer ejercicio yo mismo, salía, pero yo nunca había estado así. Yo estoy aquí confesando cosas que yo nunca he hablado, pero yo soy así. Vulnerabilidad. Sí, yo soy así, pero wow, eso fue increíble. Pero ya después dije, wow, valió la pena. Sí. Valió la pena ese sufrimiento. Y es gracias a que tú hiciste algo durante ese tiempo. Es gracias a que te diste la oportunidad de ponerte en movimiento. Y si era duro, no lo dudo, no estoy diciendo que no. Simplemente, ¿qué hago con esto? Y poco a poco se va desbloqueando. Poco a poco va llegando la energía que buscas. Tú mismo estabas elevando tu propia frecuencia. Y mira cómo estás ahora. Tú llegaste aquí a Canadá hace 17 años. ¿Yo puedo saber con qué estatus llegaste? Residente permanente. ¿Ya llegaste residente permanente? Ya llegué residente permanente. De hecho, el que era mi esposo en esa época había hecho ya todos los papeles. Y cuando nos conocimos, dijo, yo estoy haciendo estos papeles, ¿te vienes conmigo? Y yo, ok, mejor dicho, me pegué al proceso. Yo no tuve que hacer realmente nada porque él ya lo había hecho. Nos casamos y no tenía ni francés yo cuando llegué aquí. Sí. El idioma. Terrible, cero porque él ya había hecho todo ese proceso. Yo venía como su esposa. Entonces... Okay. Aquí en mi canal toda la gente ya sabe porque yo les digo y les repito y les repito y les recalco y no me importa si me dicen, pero es repetitivo. No me importa. El idioma. Sí.
definitivamente. Ve, aquí está la prueba y no lo estoy diciendo yo esta vez, lo está diciendo una persona que lleva 17 años acá. No, es importantísimo. O sea, si uno se quiere integrar a una cultura, lo primero es hablar la lengua que ellos hablan. El acento, no importa. He oído mucho eso. Yo misma caí en ese error. No, es que mi acento, todos tenemos un acento. Hasta la gente aquí tiene un acento. Entonces, el idioma es muy importante para integrarse en esta sociedad que tiene mucha acogida dentro de todo. Son más fríos que nosotros porque así es la cultura. Pero son muy acogedores al mismo Sí, y las tiempo. oportunidades están. Sí. Yo les digo a las personas que me preguntan, William, pero ¿será que sí tengo oportunidad en esto de crecer? Y yo les respondo facilito, claro que las oportunidades están, pero eso va a depender del nivel de tu idioma. Porque si tú no tienes un buen nivel de idioma, tú no me vas a decir que vas a aspirar a ser aquí, digamos, el manager de una empresa que hablan todos francés. Sí, exacto. Sí, no puedes llegar a un nivel, o sea, el nivel que una persona logre acá, eso va a depender, pues no solo de eso, pero el idioma tiene un impacto ahí fundamental. ¿Sabes qué le pregunto a la gente cuando me hace ese tipo de preguntas? ¿Tú crees que yo puedo hacer tal cosa? Yo le devuelvo la pregunta, yo digo, ¿tú crees que puedes hacer tal cosa? Porque la respuesta que tú digas es cierto. Si dices no puedo, es cierto. Si dices sí puedo, también es cierto, como decía Ford. Porque todo el mundo tiene la razón, dependiendo de lo que crea. Sí. Sí. Pero es que hemos hecho cosas muy parecidas. Mira, yo he encontrado con gente que me salen con ese tipo de bloqueamientos. Pero yo le digo, pero ¿cómo puede ser así si yo veo en ti tanto potencial? Yo te veo a ti tan bien, tienes buena presencia, tienes unos ojos increíbles, una mirada increíble, hablas bien, tienes todo. Y yo creo que tú puedes hacer cosas tan grandes con lo que tienes ahorita, pero no entiendo por qué yo creo más en ti que tú mismo en ti. Eso es un baldado de agua fría para la gente. Eso es un baldado de agua fría y eso es un tema bien profundo, porque todo eso tiene que ver mucho con las creencias que tenemos. ¿Tú has oído que el 95%, 98% de lo que somos está en nuestro subconsciente? Imagínate, tenemos consciente, tenemos acceso a muy poca información. Si el 95, 98% está en el subconsciente, es como, sí, ¿yo por qué no creo en mí? ¿En serio? ¿Por qué no creo en mí? Eso viene de los malos programas que les han infundido desde niños, desde chiquitos. De los programas que tenemos desde chiquitos, de la cultura, por ahí alguna frase que oímos y eso se vuelve una bola de nieve y uno se va comiendo el cuento, como dicen por ahí. Es que lo que pasa es que una mentira repetida tantas veces se vuelve una verdad. Se vuelve una verdad, sí. Entonces, eso es lo que se puede arreglar con hipnosis. Yo trabajo mucho con hipnosis en eso, de hecho trabajo mucho con las metáforas, en ir a buscar esos bloqueos que están en el fondo. Esta es una combinación de coaching y de hipnosis, porque las preguntas que se hacen en coaching son muy poderosas para meter a las personas en introspección. O sea, hay preguntas especializadas que la gente es como, wow, momento. Para poder entrar, esa es la idea. Eso es un lenguaje de hipnosis conversacional, que se llama, mejor dicho. Y es ir a buscar todo eso y apenas se identifican, esta la rompemos y la cambiamos por una que es propulsante. Pero entonces, como hay cadenas neuronales que se forman, que se han venido formando desde chiquitos, entonces hay que formar una nueva, que sea más fuerte, que coja más espacio que la vieja que estaba ahí, para que la otra se vaya haciendo a un lado. Wow. ¿Entendieron? Bueno, chicos, vean, aquí esto es fácil. En la descripción del video yo les voy a dejar a ustedes todas las redes de Diana para que ustedes se contacten con ella, porque yo creo que ella puede aportar valor o puede, digamos, facilitar, porque con esta dinámica se facilitan muchas cosas. ¿Tú qué le dirías a las personas que están recién llegadas aquí a Canadá, que llegan a lo desconocido? ¿Tienes algo desde tu punto de vista, desde tu experiencia y desde el conocimiento que tú tienes en todo lo que hablamos hoy? ¿Tú qué le dirías a una persona? Mira que a mí me gusta la idea de mirar la inmigración como una aventura. Yo sé que hay mucho de desconocido acá, pero es que eso es una aventura. Entonces voy a llegar a mirar cómo es que funciona este clima, voy a llegar a ver la lengua, las personas, cómo me tratan, todo se trata de manera que es una aventura, me aventuro, es como entrar a un bosque que no conozco,
o subir una montaña que nunca he subido. Y no verlo tanto como un túnel negro que no se ve la luz al final, sino más bien como un bosque gigante que se presenta delante de nosotros con 1000 oportunidades, y venir un poco con eso. Ahora, permiso para ser humano, ¿no? No es un proceso fácil. Entonces todas esas emociones incómodas que se presentan, aceptarlas, recibirlas y no darse palo tampoco por eso, y buscar la ayuda que se necesita. Hay muchos organismos, muchos recursos que ayudan, y tú eres uno de esos, de hecho, que ayudan en este tipo de procesos. Tocar esos recursos, ir a buscar esos recursos también es muy importante, buscar la gente. Y una cosa importante, cuando uno empieza a ver una persona que no, es que eso lo viví, eso es horrible por allá, uno no puede nunca comprar una casa, porque yo oía cosas de esas cuando llegué, olvídate, tú nunca vas a poder ser profesional, eso es imposible. Mire, la gente se limita solita, ¿eh? No crea nada hasta no vivir su propia experiencia. Su propio proceso. Su propio proceso, y venga con una convicción de sí puedo.